Bueno, muy bien, buenos días a todos. La doctora Valentina Buritica Vega, que es una de nuestras residentes de la Universidad de Antioquia, nos va a hablar de emergencias neurológicas en el embarazo del puerperio. Bienvenida, Valentina. Ánimo. Gracias, profe. Buenos días para todos y todas, pues los presentes. Hago una salvedad antes de iniciar la presentación, y es que si escuchan mucho ruido de fondo, prendan el micrófono y me avisen para yo intentar reubicarme, que no estoy viendo el chat. Pero sin pena, pues como me dicen, yo intento mejorar la calidad del audio. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de emergencias neurológicas en el embarazo y el puerperio, y quiero empezar mencionando por qué es importante hablar de este tema. Y es que las patologías neurocríticas durante el embarazo y el puerperio son infrecuentes, pero estoy segura que ustedes han tenido casos en los que han podido evidenciar que son potencialmente devastadoras. Estas patologías incluyen la exacerbación de condiciones neurológicas preexistentes y complicaciones neurológicas derivadas de patologías originadas durante el embarazo, como la preeclampsia. Esto ya es una cosa ampliamente conocida en obstetricia crítica, y es que recibir tratamientos por debajo de lo estándar en emergencias obstétricas deriva en un incremento de la morbimortalidad. Muchas de estas emergencias neurológicas tienen presentación clínica similar, y ya lo vamos a ver a lo largo de la presentación, como cefalea, debilidad muscular, déficit neurológico, y es por esto que un diagnóstico acertado pues se dificulta en esta población. Y además la preeclampsia, pues que es una entidad prevalente en nuestro medio, puede ser similar, o puede tener una presentación clínica similar, o puede anteceder estas emergencias neurológicas. Las pacientes que padecen o experimentan eventos neurológicos pueden tener síntomas sutiles, poco específicos, e incluso se pueden presentar sin déficit neurológico. Para hablar un poco de fisiopatología, pues entonces ya sabemos que el embarazo es un estado de hipercoagulabilidad, donde hay un incremento de factores de la coagulación y disminución de niveles de proteína S, y estos cambios, que están asociados a un riesgo incrementado de trombosis, permanecen hasta 8 semanas postparto. Esta tabla pues nos muestra los factores anticoagulantes y procoagulantes que están alterados durante el embarazo, y por eso es que este riesgo de trombosis es hasta de 4 a 10 veces durante este periodo. El aumento de la hipercoagulabilidad se debe en parte a elevaciones de los factores procoagulantes 7, 9, 10, 12, 13 y factor de von Willebrand. Y además, la anticoagulación fisiológica se ve afectada por reducciones en la actividad de la proteína S y en los niveles de antitrombina 3. Vamos a empezar a hablar de accidente cerebrovascular. Yo creo que ya todos saben que hace unas semanas se socializó el protocolo de ACV institucional. Esta charla no pretende pues como volver a revisar ese protocolo que ya ustedes lo vieron, sino más bien como hacer una revisión de todas las entidades que tienen un solapamiento con el ACV, tanto isquémico como hemorrágico, y la presentación clínica pues de todas. El accidente cerebrovascular es una causa importante de morbilidad y mortalidad materna, y representa 1 de cada 12 muertes en embarazadas y en pacientes en el puerperio en los Estados Unidos. Incluso los accidentes cerebrovasculares no mortales, incluidos los considerados pues que menores, pueden provocar una discapacidad significativa y tener consecuencias físicas, emocionales y financieras a largo plazo. El riesgo de ACV durante el embarazo y el puerperio es de hasta 3 veces más comparado con la población no gestante. Hay una incidencia reportada de 30 por 100.000 partos, que ha venido en aumento, pues esta incidencia por el aumento de los factores de riesgo. 1 de cada 500 embarazos cursa con comorbilidades de alto riesgo, y en cuanto a la etiología, la mayoría de estos van a ser hemorrágicos hasta en un 60%. Tiene, pues el accidente cerebrovascular en la gestante tiene una mortalidad del 7.4%, y pues vemos que es aumentado en este periodo. Y 1/3 de las pacientes embarazadas o en posparto con accidentes cerebrovasculares isquémicos, y la mitad de aquellas que tienen accidentes cerebrovasculares hemorrágicos tendrán déficits residuales, pues por lo que es una patología con una carga de morbilidad importante. En cuanto a las generalidades, pues el accidente cerebrovascular es definido como una pérdida de flujo de sangre a una parte del encéfalo que genera una lesión celular.
pues podemos tener ictus isquémico hemorrágico o también estar ante un cuadro de una trombosis de senos venosos. El ictus isquémico es definido como un episodio de disfunción neurológica aguda atribuible a una disminución del flujo arterial del cerebro, la médula espinal o la retina. El ictus hemorrágico incluye la hemorragia intracerebral no traumática y la hemorragia subaracnoidea espontánea. Y la trombosis venosa cerebral puede provocar un infarto venoso o hemorrágico pues debido a una congestión venosa. En cuanto a los factores de riesgo del accidente cerebrovascular, incluyen edad avanzada, teniendo pues reportado en la literatura ORs más altos después de los 40 años, trastornos hipertensivos asociados al embarazo, migraña, enfermedades cardíacas, el estado pues de hipercoagulabilidad en el que está la gestante per se, y tabaquismo. La raza también tiene una incidencia en accidentes cerebrovasculares. Las mujeres afroamericanas tienen mayor riesgo de sufrir una ACV que las mujeres blancas y las mujeres hispanas. Y las mujeres de minorías, pues esto principalmente evaluado, pues estudios que nos reportan epidemiología de Norteamérica y Europa, como las mujeres negras, hispanas, asiáticas o isleñas, con hipertensión crónica, hipertensión inducida por el embarazo, tienen un riesgo sustancialmente mayor de sufrir un accidente cerebrovascular en comparación con las mujeres blancas que tengan esas mismas patologías. Este esquema es tomado de un artículo de 2021 del Colegio Americano de Cardiología que se llama Ictus Materno, un llamado a la acción, y nos recuerda que existen factores de riesgo tradicionales como la edad, tabaquismo, obesidad, hiperlipidemia y otros factores de riesgo como tenemos siempre presente primero, que son los trastornos hipertensivos asociados al embarazo, ya sabemos pues que durante el embarazo se producen cambios fisiológicos adaptativos profundos, algunos de los cuales contribuyen a un mayor riesgo de accidente cerebrovascular, incluso en las pacientes con embarazos, pues por lo demás saludables. Aquí están descritos también los cambios fisiológicos del embarazo, que son un aumento del volumen plasmático, disminución del flujo sanguíneo cerebral, aumento de la permeabilidad vascular, desregulación cerebral y el estado de hipercoagulabilidad que les mencioné ya anteriormente. En cuanto al diagnóstico, eso también lo explicaron pues ampliamente en la socialización del protocolo de ACV, pero pues es importante la identificación pronta del déficit neurológico focal. La imagen es el pilar diagnóstico y es necesaria para la toma de decisiones. Ya vamos a hablar un poquito de imágenes, pero sabemos que la tomografía simple de cráneo es ampliamente disponible y nos va a descartar un evento hemorrágico que ya vimos que tiene mayor prevalencia. Podemos echar mano de una angiotomografía si hay sospecha de oclusión de gran vaso o rotura de lesión vascular, y en sitios en los que contemos con resonancia magnética, digamos que es inaceptable la presencia de retrasos a la espera de una resonancia magnética si se tiene la posibilidad de tener prontamente una tomografía simple. En cuanto a la resonancia magnética, se prefiere simple, es de elección si sospechamos un PRES y pues evitar gadolinio. Esto ya es información que conocemos con anterioridad del Colegio Americano en cuanto a la radiación y las imágenes en obstetricia. La ecografía y la resonancia magnética no representan riesgos para el feto y son los estudios que preferimos en este tipo de población. La exposición a la radiación mediante la tomografía en general se da en dosis mucho menores a las que se ha asociado a daño fetal, y el uso de contraste con gadolinio, como lo mencioné, debería ser limitado solamente en los casos en los que el rendimiento diagnóstico tenga el potencial de mejorar los desenlaces maternos o fetales. Durante el periodo, pues aquí ya podemos ver en esta tabla que durante el periodo de organogénesis la dosis de radiación de 200 miligrays puede derivar en anomalías congénitas. Ya durante el periodo fetal esta misma dosis puede generar microcefalia, y después de las 16 semanas hasta 280 miligrays pueden derivar en discapacidad intelectual severa. Y pues esto también está en el Colegio Americano. Vemos ahí la tomografía de cuello o cabeza, que tiene una dosis de 0.001, 0.1 miligrays, que está muy por debajo de la dosis de radiación que se ha documentado tiene daños o efectos pues fetales. Estas son algunas imágenes
pues que tomé de internet, de casos clínicos. Por ejemplo, la imagen A podemos ver una hemorragia intracerebral frontal derecha con edema circundante y hernia cerebral, perdón, en una mujer postparto con HELP. En la imagen B podemos ver un accidente cerebrovascular isquémico arterial debido pues, a embolia paradójica. En la C podemos ver un edema vasogénico multifocal debido a síndrome de encefalopatía posterior reversible en una paciente con eclampsia. Y en la D es una angiografía cerebral que muestra pues, un vasoespasmo multifocal debido al síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Todas estas patologías ya las vamos a ver a continuación. Bueno, entonces vamos a hablar de ACV isquémico. Al igual que ocurre con el ACV en adultos jóvenes pues, y población no embarazada, los mecanismos del accidente cerebrovascular durante el embarazo y el posparto tienden a ser inusuales. Tienen principalmente origen cardioembólico, por ejemplo, por miocardiopatía periparto. También se presenta por disección de arteria cervical, que se ha evidenciado que tiene un riesgo aumentado hasta 5 veces en el posparto y debido a trastornos hipertensivos del embarazo. Y otras causas de ACV isquémico, como lo vamos a ver a continuación, síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, disección carotidia y otras patologías raras como embolia del líquido amniótico. Ya sabemos que el embarazo, pues, digamos, en cuanto a la evidencia, fue un criterio de exclusión para todos los ensayos clínicos aleatorizados de recanalización, de trombólisis y trombectomía endovascular. Es por esto que la evidencia que tenemos disponible se basa en datos recopilados de informes y series de casos. En general, pues, todos son datos retrospectivos y, pues, es por esto que no tenemos la mejor evidencia disponible para el tratamiento de estas pacientes y la toma de decisiones son multidisciplinarias. Es fundamental recordar los tiempos de la población general de ventana de 4.5 horas y para terapia endovascular hasta 24 horas en gran vaso. El tratamiento de ACV isquémico, entonces, para pacientes no embarazadas con accidente cerebrovascular isquémico, la terapia trombolítica temprana y la recuperación endovascular del coágulo son las terapias hiperagudas recomendadas para mejorar los resultados, pues, como a largo plazo. Como mencioné anteriormente, estas terapias pues no se han estudiado en ensayos clínicos con mujeres embarazadas, pero sin embargo, pues igual se siguen recomendando que se trate a las pacientes, así no tengamos la mejor evidencia disponible, con las terapias estándares aplicadas a la población general para disminuir pues, la alta carga de morbilidad que tienen estas pacientes. Entonces, la trombólisis intravenosa, la alteplasa y tenecteplasa no atraviesan la barrera placentaria, hay mayor evidencia con alteplasa y los riesgos de sangrado pues son evidentemente mayores si llevamos a la paciente a cesárea. Las directrices de la Sociedad Americana del Corazón y la Sociedad Americana de Ictus son claros en decir que el embarazo no es una contraindicación para la trombólisis intravenosa, que los déficits son pues neurológicos subsecuentes, son incapacitantes y ya todo lo que les mencioné que conllevan una alta carga pues hasta económica y que los riesgos de la hemorragia son aceptables en esta población, es decir, es mejor tratar a las pacientes con la terapia estándar para la población general, que en este caso pues es la trombólisis intravenosa. Este es un estudio que evaluó 300, pues retrospectivo, comparó 338 mujeres embarazadas o en posparto versus 24.000 mujeres en estas condiciones, de 18 a 44 años, todas con ACV isquémico, y ellos encontraron, y esto es muy importante, que las mujeres embarazadas tenían menos probabilidad de recibir trombólisis intravenosa, que es lo que ya les venía diciendo. No se está tratando a las pacientes con la terapia estándar, que sabemos que es la que mejora los desenlaces. Y en estas pacientes en las que sí se daba trombólisis, pues tenían tasas similares de alta casa comparadas con la población general, una tendencia no significativa de sangrado no mayor, y en este estudio pues no se informó de resultados fetales. Este es una revisión de la literatura de trombólisis en el posparto que se realizó en 13 casos de trombólisis en el puerperio menor a 48 horas. De estas dos se requirieron transfusión de hemocomponentes. El mayor riesgo de sangrado, pues evidentemente, es si la paciente se lleva un procedimiento quirúrgico. De estos 5 casos tuvieron que ser llevadas a la laparotomía para control de sangrado y 3 casos de histerectomía y 2 casos de extirpación de hematoma.
En cuanto a la terapia endovascular, este también es otro estudio, también de retrospectivo entre 2000 y 2019, que incluyó 7 pacientes con una media de 33 años, con una escala de NIH de 15 puntos. 3 de estos pacientes tuvieron trombólisis asociada y los resultados con terapia endovascular es que ninguna desarrolló sangrados y como vemos la puntuación NIH al egreso de estas pacientes fue de 2, o sea que disminuyó significativamente el déficit pues neurológico. En cuanto a este estudio, ellos concluyen que la terapia endovascular es un tratamiento seguro y eficaz para el tratamiento del ictus secundario a oclusión de grande vaso, pues en esta serie de pacientes gestantes. Para seguir hablando de las patologías pues que entran dentro del espectro del ACV isquémico, pues hablamos de trombosis de senos venosos. En cuanto a la epidemiología, tiene una incidencia de 1 en 2.000 hasta 1 en 10.000 embarazos en países occidentales. Los periodos de mayor riesgo para esta patología incluyen el tercer trimestre y las primeras semanas postparto. La evidencia más reciente nos muestra pues que realmente el riesgo mayor es en el puerperio, porque aproximadamente el 80% de estos casos ocurre durante este periodo. Y pues en general son coágulos en el sistema venoso y en los senos durales que presentan una congestión venosa, edema cerebral, infarto venoso o pueden cursar también con hemorragia intracraneana. Los factores de riesgo para trombosis de senos venosos son obesidad, preeclampsia, trombofilias y la cesárea. La clínica, como ya mencioné anteriormente, es una clínica pues realmente similar, cefalea posicional, visión borrosa, convulsiones, puede cursar con déficit focal y deterioro neurológico. El diagnóstico se hace por venografía, por tomografía o resonancia y sí es muy importante estudiar otras causas de trombofilia diferentes, pues como pues durante el embarazo. Síndrome de vasoconstricción cerebral reversible también es otra de las patologías que puede cursar con un ACV. Es un estrechamiento segmentario y dilatación de múltiples arterias intracraneales que tiene una duración de días a semanas. La clínica es una cefalea en trueno recurrente de días o semanas, también como las otras patologías, cursa con déficit neurológico, cambios visuales, puede cursar hasta en un 17% con convulsiones tónico-clónicas generalizadas, y el diagnóstico se hace también por estudios por imagen, que inicialmente podrían llegar a ser normales. Este síndrome de vasoconstricción cerebral reversible tiene un solapamiento o una coexistencia importante con síndrome de pues pres y preeclampsia. El tratamiento de esta patología es conservador, la interrupción del agente causante, un tratamiento sintomático para el dolor de cabeza y reposo en cama y principalmente evitar valsalva y muy importante, unas metas de tensión arterial diastólica de 90 para reducir pues el riesgo de ACV isquémico. Para hablar pues de ACV hemorrágico es importante definir la etiología con estudios vasculares. Ya voy a hablar que es fundamental en estas pacientes pues el manejo interdisciplinario. Es por esto pues que en ACV hemorrágico indudablemente hay que pedir apoyo del equipo neuroquirúrgico porque requerirían intervención neuroquirúrgica o endovascular en casos por ejemplo de aneurisma o malformación arteriovenosa. Si no se hace pues este tratamiento temprano, como vemos en todos los síndromes pues, neurológicos, aumenta la mortalidad materna y fetal. Y es importante pues tener en cuenta que hay que hacer evacuación de hematomas si hay signos de hipertensión intracraneal o hidrocefalia obstructiva. La hemorragia subaracnoidea es una de las patologías que puede estar dentro de las del ACV hemorrágico. Recordar que esta sí tiene una clínica como más específica y es que la cefalea en trueno, que es una cefalea que escala a máxima severidad en segundos desde su instauración. Esta hemorragia subaracnoidea ocurre principalmente en el tercer trimestre, mayoritariamente se ve a ruptura de aneurismas y también se asocia en un porcentaje a malformaciones arteriovenosas en general. En cuanto, pues esto realmente no es más como de cuidado crítico, pero recordar las metas de tratamiento en paciente neurocrítico, una meta de tensión arterial de 140-90 en las primeras 6 horas, recordar que estas pacientes pues hay que hacer la reversión de la anticoagulación si estaban utilizando warfarina, heparinas o anticoagulantes directos,
Y pues como mencioné que en esta imagen, pues vemos las metas de tratamiento del paciente críticamente enfermo. Ya para hablar de las patologías que, digamos que más comúnmente podemos ver, pues neurológicas, con compromiso neurológico, que más comúnmente vemos en nuestro medio, que son secundarias o asociadas a los trastornos hipertensivos del embarazo, el síndrome de encefalopatía posterior reversible, se presenta cefalea, convulsiones, encefalopatía y alteraciones visuales en contexto de edema cerebral vasogénico en tomografía o resonancia. Estos síntomas pueden progresar rápidamente entre 12 y 48 horas. Las convulsiones se presentan en el 75 al 90% de las pacientes y pueden ser focales inicialmente, pero posteriormente se pueden generalizar. La cefalea en esta patología normalmente es bilateral y se presenta algún grado de encefalopatía que va desde confusión, estupor a coma hasta en el 80% de las pacientes. En las imágenes vamos a ver edema vasogénico y es importante pues reconocer que se va a encontrar aproximadamente en el 50 o el 60% de las pacientes, no en todas. Y la resonancia magnética tiene mayor sensibilidad para detectar el edema vasogénico. Y también es importante conocer que en el PRES la resolución de los síntomas se produce rápidamente, generalmente pues pueden ser en horas, pero la resolución de los hallazgos imagenológicos puede tomar más tiempo, o sea que puede ser una paciente con un diagnóstico de PRES que ya tiene mejoría clínica significativa, pero que persiste en sus hallazgos en las neuroimágenes. El tratamiento sin duda es el control de las cifras tensionales, una disminución de la tensión arterial media, idealmente de 10 al 25%, y pues como ya lo conocemos, el sulfato de magnesio en presencia de convulsiones. Eclampsia, pues la voy a mencionar brevemente porque pues esta charla no pretende ser como una revisión de trastornos hipertensivos asociados al embarazo y sus complicaciones, pero pues se define como la aparición de convulsiones usualmente tónico-clónicas que duran aproximadamente 1 minuto. Hay síntomas que pueden anteceder este episodio de convulsión como cefalea frontal o occipital, visión borrosa, fotofobia, que si ven son síntomas que son muy similares al resto del espectro de las complicaciones neurológicas o el deterioro neurológico agudo en la gestante. Se puede presentar antes de la documentación de cifras tensionales elevadas hasta en 1/3 de las pacientes, y esto es muy importante. Y acá podemos ver cómo las cifras tensionales se comportan de diferente manera. Puede ser severa con cifras de tensión arterial sistólica de 160 hasta en un 20, en un 50% de las pacientes. Cifras de tensión arterial sistólica entre 140 y 160 hasta en un 30 y un 60%. Y muy importante esto que es que puede estar, pues la paciente puede estar normotensa hasta en un 16%, o sea que pues podría confundirnos porque es una paciente que tiene deterioro neurológico o cualquiera de las manifestaciones neurológicas que ya les mencioné en ausencia de cifras tensionales elevadas, y puede ser confusora a la hora de abordar, digamos, esta paciente. Bueno, hay otras condiciones que cursan con compromiso neurológico que son raras, pero es importante conocerlas, y son las patologías autoinmunes, por ejemplo, la esclerosis múltiple. Uno de los factores de riesgo es que la paciente tuviera historias de recaída frecuentes de la enfermedad antes del embarazo, y el embarazo reduce la actividad de la enfermedad, pero se ve aumentada en el puerperio. Recordar la miastenia gravis, que podemos tener exacerbaciones de la enfermedad que se dan principalmente en el primer trimestre, y el puerperio. También condiciones oncológicas, tumores del sistema nervioso central. Los cambios hormonales pueden acelerar el crecimiento de este tipo de tumores, y recordar la existencia de, pues que puede presentarse la existencia de metástasis cerebral de coliocarcinoma. También otras patologías raras, pero potencialmente devastadoras, como la embolia del líquido amniótico, la púrpura trombocitopénica trombótica, que se presenta con encefalopatía, convulsiones, déficit neurológico focal o cefalea. Este es un cuadro que resume pues como las diferentes patologías y la presentación clínica de algunas de ellas. Entonces recordemos, la trombosis de senos venosos va a presentarse con déficit neurológico focal, cefalea, visión borrosa, y pues como ya les mencioné, es una causa poco común pues de ACV isquémico. Síndrome de vasoconstricción cerebral reversible,
igual que la hemorragia subaracnoidea, cefalea en trueno, puede ser acompañada de náuseas, vómito, fotofobia, convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Síndrome de encefalopatía posterior reversible, también cefalea, convulsiones, y recordar que estos síntomas progresan rápidamente y que las convulsiones tienden a ser focales al inicio y posteriormente se generalizan. Malformaciones arteriovenosas van a cursar con déficit neurológico focal nuevo o que empeora con respecto al previo con relación a la localización anatómica de la malformación arteriovenosa. Si tenemos una paciente con una historia conocida de una malformación arteriovenosa. Convulsiones en la mayoría de las ocasiones y clínica de hemorragia subaracnoidea, que ya lo resalté pues como a lo largo de la presentación, que es una cefalea en trueno. Este es un artículo publicado recientemente en abril de este año y lo traigo porque me gustó como el acrónimo que ellos hacen para la evaluación de la paciente con emergencia neurológica, y es que ellos utilizan este acrónimo BRAIN, que B es para pues como soporte vital básico, la R es de review, la A de preguntar, la I de evitar, la I de imágenes y la N, pues evidentemente del manejo interdisciplinario con neurología y neurocirugía. Entonces, cuando ellos recomiendan que se tenga presente este acrónimo cuando se evalúa a la paciente con deterioro neurológico o complicaciones neurológicas agudas, y es que la B, pues ya lo mencioné, es de soporte vital básico, no olvidar nunca evaluar o medir electrolitos séricos y tampoco olvidar nunca tomar una glicemia o una glucometría. La R, que es de revisar, o sea, revisar antecedentes, porque ya sabemos que estas complicaciones pueden ser derivadas de una patología neurológica preexistente o autoinmune o oncológica, o una complicación derivada de una patología pues asociada al embarazo, como puede ser los trastornos hipertensivos. Muy importante, y esa me gusta mucho, y es la de preguntarse cómo se evaluarían estos síntomas si no se tratara de una paciente en embarazo, porque pues, tendemos a pensar que todas las complicaciones neurológicas en el embarazo son eclampsia o PRES, pero realmente vimos a lo largo de la presentación que es un espectro de condiciones pues que es mucho más amplia. Y la I es realizar los estudios imagenológicos requeridos. No es, no sé, o sea, realmente no es justificable nunca el retraso del diagnóstico a la espera de una resonancia magnética, porque vemos las dosis de radiación con la tomografía que usualmente está ampliamente disponible, que son mínimas, y recordar siempre que estamos en una carrera contra el tiempo y que digamos, es inaceptable que se retrasen los estudios imagenológicos por el hecho de que se trate de una paciente en embarazo. Y la N, pues de interconsulta, neurología y neurocirugía, o sea, siempre se trabaja en equipo. Este es un algoritmo que tiene ese mismo artículo, yo más adelante pues se los puedo compartir porque es muy útil, pero pues aquí lo voy a simplificar un poco en aras del tiempo, pero es importante pues uno tenerlo a la mano y poderlo revisar. Y es que el algoritmo de manejo pues nos plantea acá, como ustedes pueden ver, cefalea aislada, que lo ven aquí en azul, y ya el resto de síntomas neurológicos, ya si la paciente tiene deterioro neurológico, convulsión, alteración del estado de conciencia. Entonces el algoritmo que veíamos en azul, que es cefalea aislada, a grosso modo, nos dice, si a pesar de tener características similares a episodios de cefalea previos no responde a la terapia que ustedes le están administrando, considere una neuroimagen. Si hay presencia de signos de bandera roja, factores de riesgo o elevación de cifras tensionales, también considere una neuroimagen. Si la neuroimagen es negativa y hay presencia de fiebre o rigidez nucal, considere punción lumbar. Y si la neuroimagen es positiva, continúe pues al algoritmo de ACV institucional o al protocolo pues de ACV institucional. En cuanto a otros síntomas neurológicos, si existe alguna patología neurológica preexistente, recordar pues que siempre hay que revisar antecedentes, trate la enfermedad y monitorice la respuesta, evalúe si hay síntomas, si ante una paciente con una condición neurológica preexistente hay síntomas inusuales o de reciente inicio, para considerar pues que requiera una neuroimagen.
Si estamos ante un episodio convulsivo, como ya lo mencioné, importante el algoritmo de soporte vital básico, electrolitos, oxígeno. Si ante este episodio convulsivo resuelven los síntomas, continúe pues el tratamiento de soporte y continúe la evaluación siempre con una neuroimagen. Y muy importante, si los síntomas neurológicos coinciden con presentación típica de preeclampsia, trate inmediatamente y monitorice la respuesta. Entonces, como conclusión y la más importante de estas es que el tiempo es cerebro sin duda. Las complicaciones neurológicas en la gestante pueden ser devastadoras si no se reconocen y manejan a tiempo. Las primeras 6 semanas del puerperio representan un riesgo incrementado de ictus. Esa es como la más importante, además de la del tiempo de cerebro, es que en ACV isquémico las terapias de reperfusión son el pilar del tratamiento y a pesar de que no tengamos una evidencia, pues la mejor evidencia disponible, no podemos tratar a las pacientes embarazadas con una emergencia obstétrica por debajo del estándar que se conoce y que mejora los desenlaces. La detección temprana y valoración interdisciplinar de las emergencias neurológicas puede derivar en mejores desenlaces y la valoración del bienestar fetal debe ponerse siempre en consideración, pero no debe anteponerse a la estabilización de la paciente embarazada neurocrítica. Y pues Valentina, muchas gracias. Realmente has hecho una recopilación muy práctica, muy didáctica de lo que es la emergencia neurológica. Te felicito porque este tema es muy amplio y realmente pues lo has cubierto bien. De pronto sí me gustaría, dentro de las conclusiones, expresar que la mayoría de las enfermedades neurológicas agudas que se presentan al final del embarazo dan como mejor pronóstico para la paciente que las pacientes tengan partos vías vaginales. Muchas veces las enfermedades neurológicas llevan erróneamente los servicios de obstetricia a pensar que una cesárea puede, como quien dice, desocupar fácilmente, digamos, nuestro trabajo en obstetricia para dejarle el trabajo al neurólogo o al neurocirujano. Y en la mayoría de las pacientes, el peor error que cometemos es darle a la paciente una cesárea electiva que se convierte prácticamente en pues una morbilidad más que se le puede producir a las pacientes. Entonces, pues hay algunos casos que sí ameritan la vía cesárea, sobre todo pacientes pues que tienen elevaciones, digamos, mucha elevación de la presión intracraniana en algunas de esas patologías, pero en general la mayoría se prefiere que sea una patología baja. No sé si hay alguna otra apreciación en el público. Voy a revisar a ver si hay alguna mano levantada. Realmente no veo manos levantadas. Recuerden, por favor, que en el chat Julián ya colocó la asistencia para que, por favor... Ah, sí, hay una mano levantada. Por ahí la vi. Un momento, yo miro a ver. Jader. Por favor, Jader, te escuchamos. Arturo, buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bien. Bueno, doctora Valentina, muchas gracias, doctora. Quería hacer una observación porque la definición de eclampsia que Valentina nos trae, la primera parte que es convulsiones tonicoclónicas generalizadas, pero no olvidemos incluir en esa definición el coma. Muchas pacientes pueden convulsionar, la gran mayoría recupera la conciencia, pero otras pueden quedar en coma, de pronto secundario a una enfermedad cerebrovascular ya hemorrágica durante la crisis convulsiva. Entonces, el coma hace parte de la definición de la eclampsia. Era como la observación en la definición. Y siempre, Arturo, conta. Y siempre... Quería era de pronto pegarme ahí a eso que tú estás diciendo, y es que si hay un coma, digamos que si hay un coma y que puede ser una eclampsia, sí amerita en esa paciente pues las imágenes diagnósticas, a diferencia de cuando se presenta la eclampsia típica, ¿no? Que no amerita las imágenes neurológicas.
Correcto, es una paciente que realmente convulsiona la tendencia normal de una paciente eclántica es a tener una recuperación neurológica tanto sensitiva como motoramente sin déficit, pero la que se despierta con déficit indudablemente requiere la neuroimagen o la que está comatosa. Y siempre existe en la parte obstétrica esa idea de que, o ese paradigma de que no se debe castigar por estar en embarazo. Se refiere a la aplicación de las imágenes. Como la doctora lo menciona, el ultrasonido y la resonancia sin gadolíneo, pues no la irradian. Pero se ha demostrado que la gran mayoría de las patologías donde hay que hacer una imagen, como se lo haríamos a la población general, y esa relación de imagen supera el beneficio, supera el riesgo, no se puede castigar a la mujer gestante para la realización de las imágenes. Ahí aplica el angiotac, aplica el angiotac, básicamente como en las imágenes de toras para descartar el tromboembolismo y la CEPRI. O sea, todas las CEPRI se autorizan porque la posibilidad de irradiar es muy baja, entonces no castigarlas por estar en embarazo. Y con respecto al PRES, pues todas las pacientes que convulsionan casi siempre tienen edema posterior. Se ha denominado de que ni siempre es posterior, ni siempre es reversible, la mejor imagen para encontrarlo en la resonancia. ¿Y cómo se maneja? Hacer un manejo adecuado de la patología de base que llevó la paciente al PRES. Esas son como algunas de las observaciones o aportes que podría tener. Gracias, Arturo. Y felicitaciones a la doctora. Muchas gracias, profe.